Hola, antes de empezar, necesito preguntarte algo. ¿Alguna vez sentiste que eras invisible? Que para el mundo no valías nada, que eras solo otro más en la multitud, fácil de humillar, fácil de ignorar? Hoy quiero que te quedes hasta el final de esta historia, porque lo que vas a escuchar no es solo una historia más, es una lección de vida, llena de reveses inesperados, de momentos que te arrancarán lágrimas, y sobre todo, de una enseñanza espiritual poderosa que podría cambiar tu manera de ver la dignidad y la bondad para siempre. En este video te contaré cómo un millonario, creyéndose dueño del mundo, le entregó un caballo inútil a un vagabundo, solo para humillarlo delante de todos. Lo que nadie imaginó es que ese vagabundo, llamado Santiago, y ese caballo al que terminaría llamando Fósil, enseñarían una lección que ni todo el dinero del mundo podría comprar. Quédate conmigo hasta el final, porque cada detalle de esta historia esconde un mensaje para tu corazón. Un mensaje sobre humildad, sobre compasión, sobre esa fuerza que sigue viva en ti aunque el mundo no la vea. Y si alguna vez te sentiste rechazado, burlado, o te hicieron creer que no valías nada, por favor, comenta aquí abajo. Yo también me sentí invisible. Quiero leerte, quiero saber tu historia, porque este canal es para ti, para quienes cargan cicatrices pero no dejan que eso les robe el alma. Muchísimas personas que miran nuestros videos aún no están suscritas. Si esta historia toca tu corazón, por favor, suscríbete ahora mismo y activa las notificaciones para no perderte las próximas historias que, como esta, quieren llevar esperanza y fe a tu vida. Y si al final esta historia resuena contigo, déjanos un me gusta. Créeme, eso nos ayuda a seguir compartiendo más relatos como este, llenos de humanidad. Ahora respira hondo, abre tu corazón, y acompáñame a conocer a Santiago y Fósil, porque esta no es solo la historia de un vagabundo y su caballo, es la historia de todos nosotros, y de lo que aún podemos rescatar cuando creemos que ya no queda nada. Haz clic en el enlace de la descripción para visitar nuestro canal y descubrir más historias transformadoras como esta. Un millonario le dio un caballo inútil a un vagabundo y terminó arrepintiéndose. Pero antes de llegar a esa humillación pública, necesitas conocer quién era Santiago y por qué nadie lo miraba a los ojos. En las calles caóticas de San Rosario, un hombre arrastraba un carrito oxidado lleno de cartones, botellas, vacías, y su última pizca de dignidad. Su nombre era Santiago, aunque hacía años que nadie lo llamaba por su nombre. Lo llamaban vagabundo con desprecio, o, la mayoría de las veces, simplemente no lo llamaban. La gente pasaba junto a él como si fuera un pedazo de sombra pegada a la acera, como si fuera un fósil de una vida anterior. Y eso era lo que más dolía. No el hambre, no el abandono, sino esa sensación de invisibilidad que lo devoraba por dentro cada mañana. En el mercado central, el bullicio contrastaba con su silencio. Olores dulzones a frutas, risas de niños, el metálico tintineo de las monedas en las manos de los comerciantes. Santiago observaba desde una esquina, y por un instante sintió la punzada de la esperanza. Quizá alguien le regalaría una mirada, un gesto mínimo de compasión. Pero no, nadie. La desigualdad allí era brutal y evidente. Hombres trajeados compraban a carcajadas, mujeres perfumadas regateaban por exquisiteces, y él, un fósil humano, solo podía pensar. ¿Cómo calmar la soledad? Un niño dejó caer una manzana mordida cerca de su carrito. Santiago la recogió despacio, como quien recoge un tesoro, y la frotó contra su pantalón sucio. Luego encontró también un pedazo de pan endurecido entre la basura. Su estómago rugía, pero masticó con humildad, sin hacer ruido, como quien sabe que hasta su hambre puede ser motivo de burla para los demás, porque en esas calles, la bondad se había convertido en rareza, y la pobreza era usada como excusa para la humillación y la injusticia. De vez en cuando, alguien notaba su presencia solo para hacer un comentario cruel. «Vagabundo inútil», murmuraban algunos al pasar, otros solo lo empujaban para apartarlo del camino. Y sin embargo,
Él se mantenía con la cabeza baja pero la resiliencia intacta. Porque sí, había perdido mucho. Su hogar, su familia, su caballo. Sí, él también había tenido uno, cuando la vida todavía olía a esperanza, pero aún quedaba en él una pizca de humanidad. Eso, nadie se lo podía arrebatar del todo. Esa mañana, mientras el sol despuntaba tímido entre los edificios, Santiago escuchó una carcajada proveniente de la terraza de una cafetería. Miró hacia arriba y vio a un grupo de jóvenes millonarios, con lentes oscuros, relojes caros y las manos llenas de riqueza mal usada. Se reían, no de un chiste, sino de un viejo como él que trataba de juntar unas botellas de vidrio sin que se le cayeran. Y de nuevo, esa punzada en el pecho, no tanto por la burla, sino por la certeza de que para ellos la compasión era un lujo innecesario. Pero había algo en los ojos de Santiago que nadie parecía notar, un brillo discreto de humildad mezclada con rebeldía silenciosa, como si en el fondo supiera que cada humillación era apenas un paso más hacia su redención. Tal vez por eso, cuando se cruzaban miradas al azar, algunos sentían un escalofrío inexplicable, porque había algo en él que recordaba a todos que la desigualdad no es destino, que la dignidad no se pierde del todo, aunque el mundo intente convencerte de lo contrario. Lo más curioso era que nadie conocía su historia completa. Nadie sabía que había tenido un rancho pequeño a las afueras, que había criado caballos pura sangre y que por un giro cruel del destino, había terminado viviendo entre cartones. Ese pasado suyo era ahora un secreto enterrado bajo capas de soledad y abandono, y ese misterio, ese fósil de vida que aún respiraba dentro de él, sería lo que más tarde desataría una lección inesperada para los mismos, que hoy se reían, porque mientras todos lo ignoraban, Santiago seguía caminando, carrito en mano, por las calles de San Rosario. Y aquí es donde empieza realmente esta historia, porque lo que ocurrió esa noche en la subasta de caballos no solo cambiaría su destino, sino que obligaría a más de uno a preguntarse, ¿hasta dónde puede llegar la crueldad humana? ¿Y hasta dónde puede llegar la resiliencia de alguien que ya lo perdió todo? Hasta aquí ya sabes que Santiago era invisible para todos, pero lo que nadie imaginaba era que aquella invisibilidad se iba a convertir esa misma noche en una fuerza imposible de ignorar. Santiago avanzaba por el mercado como quien ya se ha acostumbrado a ser invisible. Su carrito chirriaba con cada baldosa rota, y detrás quedaba una estela de cartones desordenados. Cada paso suyo era un recordatorio incómodo para quienes lo cruzaban, un recordatorio de que la pobreza no desaparece solo porque uno aparta la mirada. En un rincón, una anciana vendía flores marchitas. Santiago le compró una por unas monedas sueltas, no porque la necesitara, sino porque por un instante sintió la conexión de dos almas olvidadas. Ese gesto mínimo lo hizo sonreír, mientras el resto de la ciudad seguía riendo de su soledad. En una esquina escuchó murmullos. Un par de jóvenes bien vestidos se burlaban de un viejo que intentaba recoger latas vacías, solo que esta vez no era él, y, por un momento, su corazón se encogió al darse cuenta. En esa escena, él ya había estado muchas veces. Vio cómo lo empujaban, cómo se reían de su torpeza y cómo lo dejaban caer al suelo. Y aunque él mismo había vivido esa humillación, no se acercó. Sabía que el otro hombre tenía su propia resiliencia, porque a veces, la única bondad que puedes darte es mantenerte en pie y seguir caminando. En su bolsillo, Santiago guardaba un pedazo de papel doblado, la foto amarillenta de un caballo que había criado años atrás. Corcel. Aquel animal había sido su orgullo, su escape, su dignidad. Casi podía sentir el olor del establo, la fuerza de sus patas, el calor en las crines. Recordar a Corcel le devolvía un poco de humanidad, y le recordaba que incluso el más humillado puede, un día, volver a galopar. Esa era su pequeña esperanza, su fósil de un pasado en que su vida tenía sentido. Aquel día en San Rosario el cielo estaba gris, con una llovizna débil que empapaba las aceras.
Santiago sentía el frío calándole hasta los huesos, pero no se quejaba, porque en su mente, las calles no eran solo calles, eran cicatrices de una injusticia más grande. Cada pared pintada, cada banco ocupado por alguien durmiendo a la intemperie, eran testigos mudos de una crítica social que nadie quería escuchar. Y él, con su carrito, era apenas la prueba viva de que la desigualdad no es solo una estadística. Es carne, es hueso, es hambre y es soledad. Cuando por fin encontró un rincón vacío en la plaza, se sentó a descansar. Un niño pequeño pasó, corriendo, y le tiró una piedra al carrito. Santiago no reaccionó. Solo lo miró, con esa mezcla de humildad y compasión que pocos logran mantener. En su mirada no había ira, solo cansancio y una pregunta muda. ¿En qué momento dejamos de ser humanos? Y, como si nadie más escuchara, murmuró: quizá algún día alguien vea que no somos solo vagabundos, que todavía somos gente. Esa noche, cuando los ricos comenzaban a llegar al centro para la gran subasta de caballos, Santiago se quedó en su rincón, observando de lejos. Ya había escuchado hablar de ese espectáculo de millonarios, donde las apuestas parecían un juego para los que nunca habían conocido la pobreza. Pero él no estaba allí por curiosidad. No exactamente. En su interior, algo le decía que esa noche algo cambiaría, y por primera vez en mucho tiempo sintió un cosquilleo de nervios, como si su vida estuviera a punto de cruzarse con algo que lo haría visible otra vez. Las luces del evento iluminaban toda la plaza. El sonido de las trompetas y las carcajadas llenaba el aire. Santiago miraba la fila de caballos relucientes pasar mientras su corazón latía más fuerte. Había en su rostro una mezcla de tristeza y amor por esos animales, como si cada uno le recordara la dignidad que alguna vez tuvo. Y sin saber por qué, cerró los ojos, respiró hondo y dijo para sí: que pase lo que tenga que pasar. No pienso rendirme. No hoy. Lo que Santiago no sabía era que esa subasta de caballos no solo sería una exhibición de riqueza, sino también el escenario de una humillación, y quizá también de una inesperada redención. Las calles de San Rosario se vistieron esa tarde con su mejor traje. El aire olía a hierba fresca y a perfume caro. Los toldos de terciopelo rojo cubrían la plaza central como si se tratara de un palacio improvisado. La subasta anual de caballos siempre era un espectáculo para los millonarios de la ciudad, un lugar para presumir riqueza, cerrar negocios a escondidas y, por supuesto, burlarse de los que quedaban fuera de su mundo. Entre risas, copas de champán y el brillo de las crines de los caballos más caros, la desigualdad se hacía imposible de ignorar, y sin embargo, todos parecían demasiado ocupados para ver las grietas que aquella opulencia dejaba en la humanidad. Santiago estaba allí, pero no era invitado. Desde la sombra de un callejón, apoyado en su carrito lleno de basura, observaba con esa mezcla de nostalgia y tristeza que se siente al ver un mundo que una vez fue tuyo y que ahora parece ajeno. En su pecho los recuerdos latían como caballos salvajes. Las tardes en el rancho, el calor de la paja, el orgullo de ser dueño de su vida y de sus sueños. Ahora solo le quedaba la resiliencia de quien ya no tiene nada que perder. Miró a los hombres con sombreros de ala ancha y trajes impecables y sintió algo más profundo que envidia. Sintió una crítica social hirviendo en su interior. Cada martillazo del subastador retumbaba en la plaza como un trueno. 100,000 pesos a la derecha, 200,000 al fondo, gritaba mientras las manos enguantadas de los millonarios se levantaban para competir por los mejores ejemplares. Santiago no pudo evitar sonreír con ironía al ver la burla en las caras de quienes gastaban fortunas en caballos, solo para presumir ante otros. Él sabía mejor que nadie que un verdadero caballo no se medía por su precio, sino por su nobleza. Y esa bondad, pensó, era tan invisible en esos establos como lo era él en esas calles. En una esquina, un grupo de jóvenes se distinguía por sus carcajadas más estridentes y sus trajes más caros. Entre ellos estaba Alejandro, el hijo del banquero más poderoso de San Rosario. Alto, elegante y cruel,
Alejandro lideraba al grupo como un rey sin corona. Sus ojos brillaban, no por admirar los caballos, sino por buscar nuevas maneras de burlarse de los que consideraba menos que nada. Cuando sus ojos se posaron en Santiago, una sonrisa torcida se dibujó en su rostro, y ese simple gesto bastó para que el corazón de Santiago se encogiera. Había aprendido que las peores humillaciones siempre comienzan con una sonrisa así. Las risas se mezclaban con el sonido de las pezuñas en el adoquín. Caballos de pura sangre desfilaban, uno tras otro, levantando polvo dorado con cada paso. Santiago, desde la penumbra, los observaba con una ternura que contrastaba con el desprecio del público. Reconocía en ellos la dignidad que él también había perdido. Cada crin sedosa, cada músculo tensándose, cada mirada noble de los animales le recordaba que, incluso en la pobreza, aún había compasión y bondad si uno sabía dónde mirar. Porque sí, aunque lo trataran como un fósil olvidado, él seguía creyendo que la conexión con otro ser vivo podía salvarte de la soledad. A su alrededor, el murmullo de las apuestas crecía. Un murmullo que para Santiago sonaba como una burla a su pasado. En su memoria, los caballos no eran trofeos, eran compañeros. Y verlo convertido en un espectáculo de millonarios le dolía más de lo que se atrevía a admitir. Cerró los ojos y murmuró para sí: la dignidad no se subasta, no al menos para los que todavía tenemos corazón. Y por un instante, se sintió fuerte otra vez, pero algo en Alejandro le decía que esa noche habría más que un simple desfile de riqueza. Entre las risas de sus amigos, Alejandro lo señaló discretamente, y aunque Santiago no escuchó las palabras, sintió que lo estaban convirtiendo en su próximo blanco. Era una sensación conocida, esa sensación que precede a la humillación, esa sensación que, aún así, nunca terminaba de matarle la esperanza, porque siempre quedaba esa pregunta sin respuesta. ¿Y si esta vez, contra todo pronóstico, el final fuera diferente? La noche de la subasta avanzaba entre aplausos y riqueza, pero pocos sospechaban que ese escenario de lujo estaba a punto de convertirse en un teatro de humillación, y quizá también en una lección de humanidad. El ambiente en la plaza era casi irrespirable para quien, como Santiago, ya conocía el sabor de la pobreza. El aroma del vino caro flotaba en el aire junto al sonido metálico de las monedas y las apuestas. Los caballos relinchaban en fila, algunos inquietos, otros resignados, mientras los millonarios alzaban las manos para pujar. Desde su rincón oscuro, Santiago los miraba desfilar, uno a uno, y algo dentro de él se quebraba un poco más con cada martillazo del subastador, porque lo que para ellos era un espectáculo, para él era un recordatorio cruel de lo que había perdido: su dignidad, su rancho, sus caballos y su humanidad. En un momento una mujer elegante soltó una carcajada mientras hablaba con Alejandro y señalaba la esquina donde estaba Santiago. Y no pasó mucho antes de que toda la pandilla se girara hacia él. Como un fósil expuesto para ser ridiculizado, Santiago sintió todas esas miradas quemándole la piel, pero no se movió. Sabía que si algo había aprendido en la vida era a soportar la burla y la injusticia sin perder la compostura. Esa era su forma silenciosa de resistir. Y aunque la soledad lo acompañara como una sombra, la resiliencia seguía sosteniéndolo de pie. Los caballos más hermosos eran recibidos con aplausos, crines brillantes, músculos torneados, miradas desafiantes. Santiago los observaba, y no podía evitar sentir compasión por esos animales. Aunque eran mimados, también eran vendidos como mercancía, y eso le recordaba a sí mismo. Un hombre reducido a nada más que un motivo de burla. En algún punto, sus pensamientos se mezclaron con un susurro en su mente. No eres invisible, mientras no dejes de creerlo. Pero Alejandro no pensaba igual. Mientras la subasta alcanzaba su clímax, él se aburría. Su sonrisa maliciosa se ensanchó cuando vio entrar al último lote. Un caballo viejo, ciego de un ojo, huesudo y cojeando. La gente soltó un murmullo de burla al verlo.
Y fue entonces cuando Alejandro alzó la mano para llamar la atención del subastador. Santiago no lo sabía aún, pero ese momento sellaría el destino de Minuis y ambos para siempre. El subastador apenas podía ocultar su incomodidad al presentar al pobre animal. Nadie parecía interesado, claro está. ¿Quién gastaría un centavo en un caballo tan inútil? Fue cuando Alejandro, entre carcajadas, gritó: «100 pesos por ese fósil». La gente rió a coro, celebrando la crueldad disfrazada de chiste. Santiago sintió un escalofrío en el cuerpo, porque por primera vez en toda la noche, algo en esa burla no era dirigida solo al caballo, sino también a él. Las miradas se volvieron hacia su rincón, y por dentro Santiago ya entendía lo que estaba pasando, porque en esas calles él mismo había sido tratado como ese animal, un estorbo, un despojo, algo que solo sirve para las risas de otros. La injusticia de aquella escena le dolía más que cualquier hambre que hubiera sentido, pero también, en lo más hondo, una pequeña chispa de esperanza le susurraba: «Todavía puedes elegir quién eres». Alejandro, satisfecho con su propio espectáculo, levantó la voz: «Entréguenselo a ese vagabundo de la esquina, que se lo lleve a ver si lo hace millonario». Y las carcajadas retumbaron como latigazos en la plaza. Santiago sintió que la dignidad le colgaba de un hilo. Podría haberse negado, podría haberse escapado, podría haber hundido el rostro en la sombra para no enfrentar la humillación, pero no. Algo en él decidió quedarse quieto y esperar, porque en el silencio de su corazón, mientras las risas continuaban, Santiago sintió que aquella noche no terminaría ahí, que aún quedaba una última jugada, una última oportunidad para redención. Y esa pregunta sin respuesta lo mantenía firme mientras el subastador vacilaba y lo llamaba al escenario. ¿Qué haría él con un caballo tan inútil como él mismo? Y cuando parecía que la humillación ya había terminado, la verdadera crueldad de Alejandro se hizo evidente, porque para algunos, la riqueza no basta si no hay alguien a quien pisotear. Santiago subió al escenario con pasos lentos, casi ceremoniales, aunque el corazón le retumbaba como un caballo desbocado. Las risas no cesaban, más bien crecían con cada segundo. Desde abajo, los invitados aplaudían, no por respeto, sino por burla. Algunos hasta le gritaban cosas que él prefería no escuchar. «Vagabundo millonario, cuida bien a tu fósil». La injusticia de esa escena era tan cruel como absurda. Un hombre que no tenía dónde dormir siendo obligado a aceptar la generosidad de un millonario solo para ser humillado frente a todos. Alejandro, recostado en su silla de terciopelo, cruzó las piernas con elegancia calculada. Jugaba con su copa de vino y sonreía con malicia, como un rey contemplando el sufrimiento de un peón. Para él, no era suficiente haber ganado la subasta más importante de la noche. Necesitaba más. Necesitaba ese instante de invisibilidad rota para Santiago, ese momento en que su compasión por el caballo y su propia pobreza quedaran expuestas para que todos pudieran reírse de su dignidad hecha. Añicos. El subastador apenas podía sostenerle la mirada a Santiago, mientras le entregaba las riendas del caballo. Por un segundo, su voz tembló al decir: «Es suyo». Y aunque los ricos lo veían como una broma, para Santiago esas palabras fueron como un puñal y al mismo tiempo un abrazo. Porque sí, dolía. Dolía sentir que incluso un animal abandonado, ciego y cojo, era tratado con más compasión que él mismo. Pero también estaba la posibilidad de que esa conexión con el caballo pudiera devolverle un poco de esperanza. Desde abajo Alejandro no apartaba los ojos de él, y fue entonces cuando lanzó otra estocada. «Oye, vagabundo, ¿no vas a darle las gracias al millonario que te convirtió en dueño de un pura sangre?» La gente estalló en carcajadas. Santiago respiró hondo, con humildad, con bondad, con la dignidad que aún le quedaba. No dijo nada, no contestó a la burla, solo bajó la mirada al caballo, que temblaba sobre sus patas delgadas, como si supiera que también era parte de esa cruel puesta en escena. Por un instante, Santiago pensó en todas las veces que había sentido compasión por otros,
en los días de frío, cuando compartía su pan duro con otros vagabundos, en las noches de soledad, cuando ayudaba a un perro callejero a buscar refugio, y supo, en lo más hondo, que ese caballo no era tan diferente de él, ambos invisibles, ambos usados como motivo de burla, ambos condenados al abandono, y esa conexión fue suficiente para que se inclinara hacia él y le susurrara: «No tenemos a dónde ir, pero ya no estamos solos». Ese gesto, tan simple y tan lleno de humanidad, cayó por un segundo a la multitud, pero solo por un segundo, porque las carcajadas regresaron con más fuerza. Era como si la desigualdad y la injusticia de ese escenario no solo fueran aceptadas, sino celebradas. Santiago sostuvo las riendas y acarició el cuello del caballo con manos temblorosas pero firmes. Era el momento más humillante de su vida, y aún así, en su corazón se formó un pensamiento inesperado. Quizá aquí empiece algo nuevo. Alejandro bebió un sorbo más de vino y se levantó, satisfecho con su obra. Creía haber acabado con la dignidad de Santiago. Creía haber ganado. Pero si hubiera mirado bien, habría notado un brillo en los ojos del viejo que no estaba allí antes. Un brillo de resiliencia, de redención, de esperanza silenciosa. Porque para alguien que ya lo perdió todo, cada humillación es solo otro paso hacia la redención. Y mientras bajaba del escenario, tirando del caballo por la cuerda, Santiago dejó atrás las carcajadas sin volverse. No necesitaba dar explicaciones. No necesitaba venganza. Solo necesitaba dar el siguiente paso. Porque a veces la bondad florece incluso en medio del abandono. Y mientras se alejaba, una pregunta quedó flotando en el aire. ¿Quién terminó siendo más humano esa noche? ¿El millonario que compró la humillación o el vagabundo que la convirtió en conexión? Algunos pensaron que la escena había terminado cuando Santiago se alejó del escenario, pero la verdadera lección apenas estaba comenzando, porque las heridas invisibles a veces se convierten en la mayor fuerza de un hombre. La multitud se dispersó lentamente tras el espectáculo. Entre murmullos y comentarios maliciosos, todos regresaron a sus mesas, sus copas, sus risas. Alejandro seguía siendo el centro de atención. Sus amigos lo felicitaban con palmadas en la espalda, alabando su sentido del humor. Pero nadie notaba que Santiago seguía caminando con paso firme hacia la salida de la plaza, llevando al caballo junto a él, como si nada pudiera arrancarle esa pequeña chispa de dignidad que aún ardía en su interior. Porque no se trataba solo de él. Ahora tenía una vida más bajo su cuidado, y eso lo mantenía en pie. Mientras caminaba, Santiago recordaba otras noches, otras humillaciones. Recordaba las veces en que las puertas se cerraron en su cara, las veces que su nombre fue sustituido por la palabra vagabundo, las veces que su dignidad fue aplastada sin compasión. Cada recuerdo pesaba como una piedra en su pecho, pero esta noche era diferente. Esta noche, por primera vez en años, sentía que no estaba completamente solo, que había alguien, aunque fuera un caballo, que también dependía de él para seguir adelante. Alejandro lo observó desde la distancia, aún con una sonrisa torcida. No podía entender por qué aquel hombre no reaccionaba como todos esperaban. No gritó, no lloró, no lanzó la rienda al suelo ni intentó vengarse. Simplemente aceptó la humillación con una calma que incomodaba a todos los que lo miraban. Era como si esa humildad fuera, en realidad, su manera de desafiar la crueldad de quienes lo despreciaban. Y Alejandro, por primera vez en la noche, sintió una punzada de incomodidad, aunque no lo admitiría frente a nadie. En la plaza quedaron las luces encendidas, los brindis, los ecos de las carcajadas, pero Santiago y el caballo desaparecieron en la penumbra de las calles vacías, donde solo el silencio y el abandono los acompañaban. Cada paso que daba resonaba como un recordatorio. La riqueza no siempre mide la grandeza de un hombre, y esa reflexión, suave pero firme, era más poderosa que cualquier palabra dicha en esa noche. Al llegar a una esquina, Santiago se detuvo y miró al animal. Estaba agotado, pero seguía de pie. Un fósil viviente de otra época, igual que él.
Lo acarició con cuidado y pensó, quizá nadie crea en nosotros, pero eso no significa que tengamos que rendirnos. Esa conexión silenciosa entre dos seres invisibles para el mundo era un acto de bondad en su estado más puro. La humanidad sobrevivía precisamente en gestos así, invisibles para la mayoría. Mientras tanto, Alejandro volvió a sentarse, pero su mente no encontraba paz. Algo en esa escena lo había removido por dentro, aunque intentara disimularlo. En el fondo, algo le decía que no todos los millonarios tienen la riqueza suficiente para comprar lo que Santiago aún conservaba: humildad, compasión, resiliencia, humanidad. Y esa idea lo perseguiría mucho, después de que las luces se apagaran y la fiesta terminara. Santiago siguió caminando bajo el cielo estrellado, con la cabeza erguida y el caballo a su lado. Sentía que esa noche lo había marcado para siempre, que incluso en medio de la soledad y la pobreza, aún quedaba espacio para la bondad, porque al final, lo que define a un hombre no es la burla que soporta, ni la riqueza que posee, sino lo que hace con lo poco que le queda cuando todos le dan la espalda. Y él había elegido cuidar, en lugar de odiar. Y así, mientras se perdían entre las sombras, quedó flotando una pregunta para quienes aún los miraban de lejos. ¿Quién había ganado realmente esa noche? ¿El millonario con su cruel espectáculo? ¿O el vagabundo que encontró su dignidad en medio de la humillación? Y cuando Santiago pensó que no podía haber más humillación, la escena alcanzó su clímax, porque hay heridas que no solo se sienten en la piel, sino que dejan cicatrices en la dignidad. El subastador lo llamó por su nombre, aunque probablemente lo desconocía. Su voz sonó fuerte, amplificada por los altavoces. El ganador de este lote es el señor en la esquina. Suba al escenario, por favor. La plaza entera estalló en carcajadas al escuchar esas palabras. Algunos aplaudieron, no por respeto, sino para prolongar la burla. El vagabundo había sido convertido en protagonista de un teatro cruel, un espectáculo para los ricos que confundían su riqueza con humanidad. Santiago sintió un nudo en la garganta mientras caminaba hacia el escenario. Las miradas lo atravesaban como cuchillos. Podía escuchar los murmullos. ¡Qué fósil de hombre! Lo que falta ver. Vagabundo millonario, qué ironía. Y cada comentario pesaba, recordándole cuán cruel puede ser la desigualdad cuando no hay compasión. Pero seguía avanzando, porque, aunque no lo supieran, cada paso suyo era un acto de resiliencia. Cada respiración era un recordatorio de que aún conservaba su dignidad, aunque intentaran arrancársela. El caballo lo esperaba allí arriba, huesudo, ciego de un ojo, temblando bajo el foco de luz que lo hacía parecer aún más débil. Santiago lo miró, y por primera vez esa noche, no se sintió tan solo, porque en ese animal veía un reflejo perfecto de sí mismo, abandonado, invisible, usado como motivo de burla, pero aún de pie. Y en su interior algo se quebró, pero también algo se encendió. Esperanza, porque si aún quedaba vida en ese caballo, quizá también quedaba vida en él. Las carcajadas aumentaban. Alejandro alzó su copa y gritó desde abajo: «¡Sonríe, vagabundo! Ahora eres un millonario con un caballo inútil». El público lo ovacionó entre risas y silbidos. Santiago los miró por un momento, sin odio, pero con una calma que incomodaba a quienes esperaban verlo derrumbarse. Era como si su humildad fuera una bofetada silenciosa para los que creían que podían comprar y vender incluso la dignidad ajena, porque había aprendido que la verdadera riqueza no se medía en monedas, sino en la capacidad de no perder la humanidad incluso en la pobreza. El subastador le entregó las riendas casi sin mirarlo a los ojos. Un gesto rápido, incómodo, como quien quiere terminar un trámite ingrato. Santiago tomó la cuerda con manos temblorosas y acarició la frente del caballo con una ternura que sorprendió a más de uno, porque mientras todos veían un animal inútil, él veía una oportunidad de conexión, un símbolo de redención. Ese gesto pequeño contenía más bondad que toda la fortuna acumulada en esa plaza.
En un murmullo apenas audible, Santiago se inclinó y le susurró al animal: «Vamos, no tenemos a dónde ir, pero ya no estamos solos». La frase quedó flotando en el aire, apenas perceptible, pero suficiente para estremecer a quienes alcanzaron a escucharla, porque era una confesión íntima y al mismo tiempo una declaración de principios. La compasión, pensó, era la única forma de no volverse invisible del todo, y esa noche decidió elegirla, aunque le costara lágrimas, que no se atrevió a mostrar. Bajó del escenario despacio, con la cabeza alta. Las carcajadas seguían, pero ya no lo herían de la misma manera, porque ahora no caminaba solo. El caballo lo seguía, torpe pero decidido, como si en ese momento se hubieran convertido en compañeros de destino. Dos fósiles caminando hacia la oscuridad, llevando sobre sus espaldas el peso del abandono y al mismo tiempo la semilla de la esperanza. Y mientras desaparecían por la salida trasera, quedó una pregunta flotando entre los asistentes, aunque nadie se atrevió a decirla en voz alta: ¿cuánto cuesta realmente la dignidad de un hombre? ¿Y quién estaba pagando el precio más alto esa noche? Para muchos, aquello fue solo una broma más en la subasta. Para Santiago, fue el momento en que su dignidad fue puesta a prueba y en que su humanidad brilló más fuerte que nunca. Las luces del escenario seguían encendidas cuando Santiago y el caballo desaparecieron tras la cortina del ridículo. Pero no para él. Para él, esa humillación pública era una herida abierta que ardía como fuego, recordándole que en esa ciudad la desigualdad era una ley no escrita, y aún así, no había espacio para el odio en su corazón, porque su dignidad, aunque rota, seguía viva. Caminaba con la frente alta, como un fósil terco que se niega a ser borrado del tiempo. Los últimos aplausos, más bien carcajadas, resonaban a lo lejos mientras avanzaba por los pasillos laterales, jalando al animal junto a él. En el silencio incómodo de esa salida trasera, sintió que la soledad le envolvía como una manta fría. Pero al mirar al caballo, tembloroso y débil, algo dentro de él se suavizó, porque no era el único que había sido víctima de la burla. Esa criatura, ciega y cansada, también había soportado la crueldad de quienes creen que la riqueza justifica la humillación. Afuera, el aire de la noche estaba más limpio, casi dulce, y aunque seguía escuchando ecos de burlas en su mente, palabras como vagabundo, inútil, fósil, trató de dejarlas atrás. Cada paso era una declaración silenciosa. Pueden reírse, pueden mirarme con desprecio, pero no pueden arrancarme la esperanza de seguir siendo humano. Y en ese pensamiento encontró un refugio, aunque frágil, contra la invisibilidad que lo había perseguido toda su vida. En algún momento se detuvo frente a un charco iluminado por una farola. Se miró en el agua. Su reflejo era triste y cansado, pero no derrotado. Acarició el cuello del caballo, que lo miraba con su único ojo como si también buscara consuelo en él. Y por primera vez en mucho tiempo, Santiago sonrió. Una sonrisa pequeña, rota, pero sincera, porque no estaba solo, porque había encontrado en ese animal un compañero que también sabía lo que era la injusticia y el abandono. Dejó escapar un suspiro largo, casi un lamento, pero al mismo tiempo sintió que en su pecho nacía una pequeña chispa de redención. Tal vez, pensó, aquella humillación no era el final, sino el inicio de algo más grande, porque cuando la dignidad es puesta a prueba y uno elige seguir caminando con bondad, hay algo en el universo que toma nota, y esa idea le dio fuerza para seguir andando por las calles vacías. En la plaza, Alejandro continuaba celebrando con sus amigos, pero en el fondo de su mente, la figura de Santiago alejándose en la penumbra le incomodaba, porque algo en esa escena le recordaba que ni toda la riqueza del mundo puede comprar lo que aquel hombre había demostrado esa noche: resiliencia, humildad, humanidad. Y esa reflexión lo mordía por dentro, aunque la ahogara entre tragos y carcajadas. Santiago giró por una esquina y desapareció en la penumbra, arrastrando el carrito con una mano y guiando al caballo con la otra.
Sentía el peso de la humillación aún sobre los hombros, pero también una ligereza nueva en el corazón, porque había elegido no odiar, había elegido no rendirse. Y eso, pensó, era lo que lo mantenía vivo, porque al final, quienes pierden la compasión son los verdaderamente pobres, aunque tengan las manos llenas de monedas. Y así, en el silencio de la noche, quedó flotando una última pregunta para quienes lo habían visto irse. ¿Quién enseñó la lección más importante esa noche? ¿El millonario con su cruel riqueza? ¿O el vagabundo con su humilde humanidad? La plaza quedó atrás, con sus luces y risas crueles, pero la verdadera historia comenzaba ahora, en las calles olvidadas, donde la esperanza camina junto al abandono. Santiago avanzaba por las calles oscuras de San Rosario, jalando al caballo por las riendas con pasos lentos pero firmes. El eco de las carcajadas aún retumbaba en su memoria, como un recordatorio cruel de lo que había soportado esa noche. Sin embargo, cada paso lo alejaba un poco más de esa plaza de injusticia y lo acercaba a un destino que ni él mismo podía imaginar todavía. A su alrededor, las calles se volvían más estrechas, más pobres, más invisibles para los millonarios que nunca se atrevían a caminar por allí. A su paso, las fachadas descascaradas parecían murmurar historias de abandono, ventanas rotas, techos hundidos, paredes cubiertas de grafitis con mensajes de crítica social y súplicas de compasión. Santiago miraba a los costados y reconocía la pobreza en cada sombra, la soledad en cada puerta cerrada, la resiliencia en cada rostro que se asomaba entre las cortinas, porque él también había sido uno de ellos, un hombre olvidado, pero no completamente rendido. El caballo tropezaba a veces, sus patas temblorosas raspaban el adoquín y soltaba un quejido apagado. Santiago lo detenía y lo acariciaba, susurrándole palabras suaves, llenas de bondad. Le hablaba como quien se habla a sí mismo en voz baja. No te caigas ahora, ya falta menos. Porque en realidad, ambos estaban luchando por lo mismo, mantenerse de pie, aun cuando el mundo les recordaba constantemente que eran poco más que un fósil de lo que alguna vez fueron. A medida que se internaban en los barrios pobres, el silencio de la noche se mezclaba con los sonidos, discretos de otros invisibles como ellos. Un anciano dormía sobre un colchón de cartones en un portal. Un niño en harapos jugaba con un perro flaco que buscaba restos en una bolsa. Mujeres con miradas cansadas colgaban la ropa mojada a la luz de la luna. La desigualdad estaba en todas partes, como un manto que cubría la ciudad mientras los millonarios dormían en sus camas de seda. Por un momento, Santiago pensó en darse la vuelta, regresar al mercado y devolver al caballo. Pensó en dejarlo atado a un poste y desaparecer, como tantas veces había desaparecido él mismo cuando ya no podía más. Pero cuando miró a los ojos del animal, vio en ellos la misma soledad que lo acompañaba desde hacía años, y esa conexión le impidió rendirse, porque en un mundo que se empeñaba en humillar a los más débiles, lo único que quedaba era aferrarse a la humanidad. Las calles se estrechaban cada vez más, y el olor a humedad y polvo llenaba el aire. Santiago no lo notaba. Estaba acostumbrado a ese aroma de abandono. En cambio, le preocupaba el caballo. Sentía su respiración pesada, veía las articulaciones hinchadas y las patas trémulas, y en su pecho crecía la compasión, la certeza de que nadie más iba a cuidar de esa criatura, porque los ricos solo lo habían comprado para reírse, y para ellos no valía nada más que una broma. A lo lejos, los perros callejeros se acercaban, curiosos pero sin hostilidad. Algunos olfateaban las ruedas de su carrito, otros se echaban a su lado como viejos compañeros de ruta. Santiago los saludaba con una sonrisa triste, porque en esos animales famélicos y olvidados también se veía a sí mismo, y, por primera vez en mucho tiempo, sintió que pertenecía a algún lugar, aunque fuera en medio de la pobreza más dura. Y así, paso a paso, con la luna brillando sobre sus hombros cansados y la ciudad indiferente a su marcha, Santiago pensó para sí, puede que el mundo no nos vea, pero mientras sigamos caminando juntos, todavía hay esperanza.
y esa reflexión lo sostuvo, mientras se internaba más en las entrañas de la ciudad olvidada, preguntándose qué más le aguardaría al final de esa noche. En las calles más oscuras, donde la dignidad parece perdida, a veces nace una luz inesperada, y Santiago estaba a punto de descubrir que la resiliencia tiene más fuerza de la que jamás imaginó. A medida que avanzaban por los callejones más lejanos de San Rosario, el silencio se hacía más profundo. Solo se escuchaba el crujido de las ruedas del carrito y el suave arrastrar de las pezuñas del caballo sobre el pavimento. La ciudad rica quedaba muy atrás, con sus luces frías y su burla todavía resonando en la memoria de Santiago. Pero cada vez que miraba al caballo, sentía una extraña calma, como si en esa criatura maltrecha encontrara un propósito, una razón para no abandonar la lucha. El frío se intensificaba, un viento áspero levantaba polvo y cartones de las esquinas. Santiago se detuvo junto a un muro y revisó su carrito. Entre las mantas viejas y las botellas vacías encontró un trozo de pan duro y lo partió en dos. Le ofreció la mitad al caballo, que lo mordisqueó lentamente, agradecido. Ese pequeño gesto, casi instintivo, le recordó que la bondad no depende de la riqueza, que incluso en la pobreza extrema todavía es posible elegir ser compasivo. Y eso, pensó, era la verdadera humanidad. Caminaron por un callejón donde los muros estaban cubiertos de grafitis que decían: la desigualdad mata, los olvidados también lloran, la dignidad no se compra. Santiago los leyó uno a uno y sintió un estremecimiento, porque cada palabra parecía escrita para él, como si alguien hubiera plasmado su historia en esas paredes. Y por primera vez en mucho tiempo, se sintió visto. Aunque solo fueran letras en un muro agrietado, le devolvían un poco de esperanza. A lo lejos, una fogata iluminaba una esquina donde un grupo de vagabundos se calentaba las manos. Santiago pensó en acercarse, pero decidió seguir. Esa noche quería estar solo con su nuevo compañero, porque en el silencio de esa calle encontró una conexión más profunda que cualquier charla. El caballo giró levemente la cabeza y apoyó su hocico en su brazo por un instante. Ese gesto tan simple, tan lleno de confianza, le arrancó una lágrima silenciosa, porque en medio de tanta invisibilidad, por fin sentía que alguien lo reconocía. En un momento, al pasar junto a un portal, un hombre que dormía en el suelo lo miró y murmuró: «Cuida ese caballo, amigo. Vale más que el oro». Santiago lo miró sorprendido y asintió con humildad. Esas palabras lo hicieron reflexionar. Quizá la verdadera riqueza no estaba en el dinero de Alejandro, ni en las risas crueles de los millonarios. Quizá la riqueza estaba en no perder la capacidad de amar, de cuidar, de sentir compasión incluso cuando nadie más lo hace. Las últimas cuadras parecían interminables. Las piernas de Santiago pesaban como plomo, y su respiración se volvía cada vez más corta. Pero no se detuvo, porque cada paso era un acto de resistencia, una declaración silenciosa de que él no se rendiría, ni aunque la pobreza lo cubriera como un manto, porque sabía que alguien más, ese animal a su lado, también dependía de su resiliencia para sobrevivir, y esa certeza lo impulsaba a seguir. Finalmente llegó a una calle aún más desierta, donde las casas eran apenas ruinas, y el viento silbaba entre las rendijas de las puertas. Allí, bajo la luna, se detuvo y miró al caballo. Acarició su crin enredada y le susurró: «Hemos llegado». «No. Sí, es el final, pero por ahora estamos a salvo». El animal lo miró con su único ojo y pareció asentir. En ese momento, Santiago sintió que la soledad se desvanecía un poco, reemplazada por la sensación cálida de conexión, y mientras se internaban en las sombras, la ciudad seguía indiferente a su marcha. Pero en algún rincón, alguien que los vio pasar se preguntó en silencio: ¿cómo es posible que quienes no tienen nada puedan ser los únicos capaces de cuidar lo que realmente importa? Esa pregunta quedó flotando en el aire, sin respuesta. Por ahora, la ciudad dormía indiferente, pero Santiago aún tenía una última misión esa noche.
encontrar un rincón donde la esperanza pudiera descansar junto a la soledad. El camino los llevó hasta un descampado a las afueras de San Rosario. Allí, donde la ciudad se terminaba y comenzaban los terrenos baldíos, las ruinas de lo que alguna vez fue un establo se alzaban como un fósil olvidado. Santiago se detuvo frente a esa estructura a medio derrumbar, con vigas podridas y paredes llenas de grietas. Sabía que no era un palacio, pero también sabía que para alguien como él, aquello era más de lo que podía soñar, porque incluso un rincón abandonado podía convertirse en refugio si lo habitaban la compasión y la bondad. Empujó la puerta de madera con cuidado y ésta chirrió, rompiendo el silencio de la noche. Dentro, el aire olía a polvo, humedad y soledad. Unas viejas telarañas colgaban de las vigas, y el piso estaba cubierto de escombros y hojas secas. Pero a los ojos de Santiago, aquello era un pequeño santuario, un pedazo de dignidad recuperada. El caballo, aunque agotado, levantó las orejas como si también entendiera que finalmente podían descansar. Con manos temblorosas, Santiago comenzó a preparar un rincón para su compañero. Movió unas tablas podridas a un lado, quitó con el pie las piedras y extendió sobre el suelo las lonas viejas que había recogido meses atrás y que guardaba en su carrito. Cada gesto era una muestra de cuidado, una pequeña muestra de humanidad que él mismo había olvidado que aún conservaba, porque en ese momento no pensaba en su propia pobreza, sino en la necesidad del otro. Y eso, para él, era riqueza. Después fue a buscar agua. En el patio trasero del baldío, había una vieja bomba oxidada que apenas lograba escupir un hilo de agua turbia. Llenó una botella y regresó al establo, donde el caballo lo esperaba con una mirada cansada, pero llena de gratitud. Le ofreció el agua con paciencia, sujetando el balde para que no se volcara. El animal bebió despacio, como si cada sorbo fuera un regalo que no se atrevía a rechazar. Cuando terminó, Santiago se sentó junto a él y apoyó la espalda contra la pared. La madera estaba fría, pero en su pecho sentía una calidez nueva. Lo miró fijamente y pensó, así empieza la redención, no con grandes gestos, sino con pequeños actos de compasión. Y esa reflexión lo hizo sonreír, aunque sus labios apenas se curvaran, porque por primera vez en mucho tiempo, sentía que todavía tenía un propósito, una razón para resistir la soledad. Afuera, el viento silbaba entre las grietas del establo. Se escuchaban lejanos los ladridos de los perros callejeros y el murmullo apagado de la ciudad dormida. Pero allí dentro, la noche era distinta. Allí había conexión, humanidad, dos seres invisibles para el mundo compartiendo un rincón donde la desigualdad quedaba atrás, aunque fuera solo por unas horas. Y esa sensación era más valiosa que todo el oro que aquella plaza había visto esa noche. Mientras el caballo se echaba sobre las lonas y cerraba el ojo que aún le quedaba, Santiago lo cubrió con un pedazo de manta. En sus manos ásperas sintió la tibieza del animal, la vida latiendo débilmente. Y en su interior, un pensamiento lo estremeció. Quizá este sea el principio de algo mejor para los dos. Porque si podía salvar a ese caballo, quizá también podía salvarse a sí mismo. Y así, mientras la madrugada avanzaba, Santiago permaneció sentado, con emindo decente, los ojos abiertos y el corazón latiendo despacio. No sabía qué vendría después. No sabía si mañana todo volvería a derrumbarse. Pero en ese momento, allí, con su nuevo compañero dormido a su lado, se permitió sentir algo que no sentía desde hacía años: esperanza. La ciudad seguía durmiendo ajena a todo, pero en aquel establo ruinoso, algo diferente estaba naciendo, un pequeño milagro en medio del abandono. Las primeras horas de la madrugada fueron silenciosas. Santiago no pegó los ojos. El establo crujía con el viento, las vigas gimoteaban, y el polvo danzaba a la luz de la luna que se colaba por las rendijas. Sentía frío, sí, pero también sentía que por dentro algo le quemaba el pecho. La certeza de que ese lugar improvisado no era solo un techo, sino un símbolo, porque a pesar de la pobreza que lo envolvía como un manto,
todavía era capaz de ofrecer refugio, cuidado y bondad a otro ser que lo necesitaba. Se levantó despacio para no despertar al caballo y dio unas vueltas por el espacio. Caminó entre los restos de maderas rotas, recogió un par de ladrillos y los acomodó a modo de barrera para proteger del viento. Era poco, pero era lo que podía dar. Esa noche pensó mucho en la dignidad, en cómo la gente rica de la plaza creía que podían arrebatarla con una broma, con un gesto cruel, con una carcajada, y sonrió para sí mismo. No saben nada. La dignidad no vive en un traje ni en un nombre. Vive aquí, en lo que uno elige hacer cuando nadie lo ve. Regresó junto al caballo que respiraba hondo, con el costado subiendo y bajando lentamente. Se inclinó y lo observó un rato. Las patas seguían hinchadas, el ojo ciego seguía opaco, pero el animal estaba tranquilo. Santiago apoyó la mano sobre su crin áspera y murmuró: «No eres un fósil, y yo tampoco, todavía no». Y esa frase, más para sí mismo que para el caballo, lo reconcilió un poco con todo lo que había perdido. Porque incluso allí, en ese establo olvidado por todos, había encontrado un poco de humanidad. La noche avanzaba y el sueño comenzaba a pesarle, pero seguía resistiéndose a cerrar los ojos. Pensaba en la burla de Alejandro, en las risas, en las monedas volando al aire, y por dentro sentía una mezcla extraña. Tristeza, sí, pero también una especie de gratitud amarga. Porque si no fuera por esa crueldad, quizá no habría llegado hasta allí, a ese rincón donde pudo recordar que todavía era capaz de cuidar a alguien más. Y esa reflexión le trajo un poco de esperanza. Afuera, los perros aullaron y un silencio espeso los cubrió después. Santiago escuchó cada sonido como quien escucha señales. Y entonces, por primera vez en la noche, juntó las manos, cerró los ojos y susurró una oración. No pidió riquezas, ni justicia, ni que le devolvieran lo perdido. Solo pidió fuerza. Fuerza para no volverse invisible incluso para sí mismo. Fuerza para sostener esa conexión con el caballo y para recordar que su dignidad aún valía, aunque nadie más lo creyera. Al abrir los ojos, se sintió más ligero, no mejor, pero sí más entero, como si esa oración hubiera sellado un pacto silencioso consigo mismo, nunca dejar que la soledad le arrancara la compasión. Y esa promesa la sintió vibrar mientras se acomodaba junto al caballo y se cubría con una manta sucia. El animal giró un poco la cabeza y apoyó el hocico en su pierna, como si lo entendiera todo. Y Santiago dejó escapar una pequeña carcajada, cansada pero real. Somos dos tercos, pero no nos van a quebrar. En ese silencio compartido, con la ciudad indiferente allá lejos y la luna asomándose por la rendija, Santiago cerró los ojos por fin. En su último pensamiento antes de quedarse dormido, apareció una pregunta que lo acompañaría desde entonces. ¿Y si el verdadero milagro no era escapar de la pobreza, sino encontrar la capacidad de cuidar en medio de ella? La madrugada se fue desvaneciendo lentamente, y con ella también la sensación de que nada podía cambiar, porque a veces basta un solo gesto para recordarte que aún eres humano, y que alguien más lo ve. El sol comenzaba a asomar tímido por las rendijas del establo, cuando Santiago abrió los ojos. La primera imagen que vio fue el caballo dormido a su lado, con la cabeza apoyada sobre la manta que él le había puesto. Durante unos segundos no supo bien si todo había sido un sueño, las luces de la plaza, las carcajadas, la humillación, pero al estirar la mano y sentir el calor del animal bajo sus dedos, comprendió que nada de eso importaba ya, porque allí, en esa penumbra, había nacido algo más fuerte que la burla. Conexión. Santiago se quedó quieto, observándolo, con los ojos llenos de pensamientos. «Te dieron como una broma», murmuró al fin, en voz baja, «igual que a mí, cuando me arrancaron todo. Pero no te culpo si no confías en nadie. Yo tampoco». El caballo abrió lentamente el único ojo que le quedaba, y por un instante, como si entendiera, lo miró con una dulzura inesperada. Esa mirada, pequeña y silenciosa,
Le dijo a Santiago algo que ningún hombre le había dicho en años. No estás solo. El silencio del establo era distinto esa mañana. Ya no era el silencio frío de la soledad, sino el silencio cálido de quienes no necesitan hablar para entenderse. Santiago sentía que ese caballo y él compartían algo más profundo que el hambre o el abandono. Era como mirarse en un espejo distorsionado. Ambos habían sido humillados, ambos arrastraban cicatrices, ambos cargaban el peso de la injusticia. Y sin embargo, seguían aquí, vivos, con vino de cientosina. Movimientos lentos. Santiago tomó un puñado de paja seca y la puso frente al animal, que comenzó a masticar con calma. Lo miró comer, y una pequeña sonrisa se dibujó en sus labios. Porque esa escena, tan simple, tan insignificante para el resto del mundo, era para él un recordatorio de que la bondad aún sobrevivía, aunque invisible. Y ese pensamiento lo llenó de humildad, porque en ese rincón olvidado del mundo, nadie era más que nadie. Afuera, el viento seguía soplando, trayendo consigo el lisienco murmullo lejano de la ciudad. Santiago escuchaba el bullicio apagado de los primeros mercados abriendo, de los tranvías arrancando su ruta, de las voces que nunca pronunciaban su nombre. Pero aquí dentro, por primera vez en años, no se sentía invisible, porque cuando el caballo apoyó el hocico suavemente sobre su pierna, sintió en la piel lo que tanto había buscado: compasión. Santiago estiró la mano y acarició el lomo del animal despacio, casi con reverencia. Sentía la respiración tibia, el temblor leve de las patas, la vulnerabilidad de ese ser que confiaba en él sin pedir nada a cambio. Y comprendió, con una claridad que lo desarmó, que esa era la verdadera riqueza, la capacidad de cuidar a alguien más cuando nadie cuida de ti, porque en ese gesto mínimo, una caricia, una mirada, un susurro, se escondía toda la humanidad que los ricos de la plaza habían perdido. Sus pensamientos se detuvieron al sentir un nudo en la garganta. Tragó saliva y dejó escapar un suspiro largo. Se permitió una lágrima, una sola, que rodó por su mejilla y cayó sobre la crin del animal. No era tristeza exactamente, ni rabia, ni resignación. Era más bien alivio, porque por fin sentía que esa noche había valido la pena, porque por fin había algo, alguien, que le recordaba que todavía tenía un corazón. Y mientras el sol seguía subiendo despacio, bañando el establo con una luz suave, Santiago se preguntó en silencio: ¿qué tan pobres somos realmente, si todavía podemos dar bondad y recibirla? Esa pregunta se le quedó grabada mientras seguía acariciando al caballo, sintiendo que, en ese rincón, la redención ya había comenzado. La ciudad seguía su curso, indiferente a todo, pero en un establo abandonado, dos almas rotas encontraban algo más fuerte que el desprecio, el milagro de una conexión que devolvía esperanza. Las horas pasaron despacio, y Santiago no se movió de su sitio. Podría haberse recostado, podría haberse perdido en pensamientos oscuros sobre la burla, la desigualdad, la injusticia. Pero no. Esa mañana eligió quedarse allí, junto al caballo, en silencio, porque por primera vez en años sentía que no necesitaba palabras para saber que estaba vivo. En la respiración pausada del animal, en su hocico tibio rozando su pierna, encontró una paz inesperada, frágil pero real. El caballo levantó la cabeza y lo miró con su único ojo, cansado pero sereno. Santiago se inclinó hacia él y lo acarició lentamente, notando cada hueso marcado bajo la piel, cada cicatriz que contaba su propia historia de abandono. Y mientras recorría con los dedos su crin, pensó: nos dieron por inútiles, pero aquí seguimos, aquí estamos. Esa reflexión lo hizo sonreír, no con arrogancia, sino con humildad, porque entendía que a veces la verdadera resiliencia no hace ruido. Fuera del establo, los coches pasaban, la gente gritaba, la vida seguía, pero aquí adentro, el mundo parecía detenido. Santiago sintió que el tiempo no importaba, que nada más importaba salvo ese instante, porque allí, en ese rincón olvidado, ya no era un vagabundo ni un fósil,
Era un hombre que había decidido cuidar. Y el caballo ya no era un desecho ni una broma. Era un ser vivo que le devolvía humanidad cada vez que lo miraba con gratitud. De pronto, sin pensarlo demasiado, Santiago habló en voz alta. «Te llamas Fósil, porque todos piensan que no servimos para nada, pero todavía estamos aquí». La frase lo sorprendió incluso a él mismo. Sonaba dura y tierna al mismo tiempo, y al pronunciarla, sintió que bautizaba no solo al caballo, sino también a esa parte suya que se negaba a morir. Fósil. El nombre le quedó grabado en la memoria como un recordatorio de que nadie, es completamente invisible. El animal pareció entender. Relinchó suavemente. Ladeó la cabeza y se acercó un poco más buscando su mano. Santiago soltó una carcajada baja, rota por la emoción, y murmuró: «Eso es, Fósil, tú y yo, dos tercos que no saben rendirse». Y por primera vez en mucho tiempo, sintió que su corazón latía con algo parecido a la esperanza, porque en ese pequeño gesto, en esa conexión silenciosa, había más riqueza que en toda la subasta de anoche. Mientras la luz del sol se colaba a través de las grietas del techo, Santiago miró alrededor del establo. Era un lugar ruinoso, sí, pero al verlo iluminado por la mañana, sintió que era suficiente, porque ya no estaba solo. Y al saber que Fósil tampoco lo estaba, algo dentro de él se encendió, una llama que la burla, la soledad y el abandono no habían logrado apagar. En un rincón del establo, apoyó la espalda contra la pared y cerró los ojos por un momento. Sintió la respiración del caballo junto a él, y pensó en voz baja: «Quizá esto sea todo lo que necesito. Alguien que me recuerde que sigo siendo humano». Porque al final, la verdadera crítica social no estaba en las palabras que nunca dijo, sino en ese simple acto de bondad que ningún millonario supo entender. Y mientras la ciudad despertaba allá afuera, Santiago y Fósil permanecieron juntos, en silencio. Dos seres rotos pero enteros el uno para el otro. Y la pregunta quedó flotando en su mente, como una promesa. Si todavía podemos cuidar de otro, ¿qué tan pobres somos realmente? La noche más larga había quedado atrás, y ahora, con el sol bañando la ciudad indiferente, Santiago por fin le puso nombre a la esperanza. El día había avanzado lentamente, pero en el establo el tiempo seguía detenido. Santiago permanecía sentado junto a su nuevo compañero, observando cómo dormía, cómo respiraba. Afuera, la vida seguía como siempre, ignorando a los invisibles que deambulaban por las calles. Pero allí, en ese rincón olvidado, algo había cambiado para siempre, porque ahora, cada latido del corazón de Santiago estaba acompañado por otro. No eran solo un vagabundo y un caballo inútil, eran algo más. Mientras el sol se filtraba por los huecos de las tablas, Santiago estiró las piernas y apoyó la espalda contra la pared. Cerró los ojos por un momento, escuchando los sonidos de la ciudad a lo lejos, el murmullo del mercado, el traqueteo de los carros, el bullicio de la riqueza ajena, y sonrió con un poco de ironía, porque mientras ellos seguían corriendo tras la riqueza, él había encontrado algo más valioso en medio de la pobreza: conexión. Giró la cabeza y vio al caballo mirándolo. Su único ojo brillaba débilmente, pero estaba lleno de vida. Santiago sintió un nudo en la garganta al notar lo parecido que eran. Ambos huesudos, ambos maltratados, ambos dados por inútiles, y sin embargo, seguían allí, resistiendo, como fósiles que se niegan a desaparecer. Fue entonces cuando las palabras le salieron casi solas. «Te llamas Fósil, porque todos piensan que no servimos para nada, pero todavía estamos aquí». La voz le tembló al pronunciarlo. Fósil. Y mientras lo decía, no solo lo bautizaba a él, sino también a sí mismo. Porque aquel nombre cargaba una verdad dolorosa, pero también una esperanza silenciosa. Porque los fósiles sobreviven al tiempo. Siguen allí. Invisibles para la mayoría, pero testimonios de lo que una vez fue y aún puede ser. Santiago acarició el cuello del caballo y murmuró, casi con ternura: «Somos lo que queda cuando todos creen que ya no queda nada».
El caballo relinchó suavemente, como si aprobara su nuevo nombre. Santiago soltó una pequeña carcajada, rota pero sincera. Esa risa lo alivió, como si se sacudiera el peso de los insultos, las burlas y las miradas de desprecio que había recibido en la plaza, porque ahora sabía que nadie podía arrebatarle lo que sentía en ese momento. Su pobreza seguía allí, su soledad seguía allí, pero también su dignidad, y eso valía más. Afuera, los rayos de sol dibujaban formas doradas sobre el suelo polvoriento. Santiago se levantó despacio, estiró la manta sobre Fósil y se quedó unos segundos en silencio, contemplando la escena. Parecían dos sombras a contraluz, solas pero juntas, y esa imagen lo hizo pensar. Quizá no se trate de ganar nada, quizá se trate solo de seguir, de no rendirse, de no olvidar quién eres. El viento entró por las rendijas y agitó las hojas secas del piso. Santiago respiró hondo y sintió una extraña gratitud por esa noche, por esa humillación, por esa injusticia, porque si no hubiera pasado por todo eso, nunca habría encontrado a Fósil, y nunca habría recordado que la bondad y la compasión son las verdaderas riquezas, porque la riqueza sin humanidad no es nada, pero la pobreza con esperanza puede ser infinita. Mientras se acomodaba de nuevo en su rincón del establo, Santiago murmuró para sí: «No estamos solos, no más». Y con esa certeza, cerró los ojos por un instante, dejando que el sol bañara su rostro cansado, porque ahora sabía que aunque siguiera siendo invisible para el mundo, para alguien, aunque solo fuera un caballo, seguía siendo alguien. A veces, basta un nombre para devolverle a alguien su historia, y Santiago descubrió que nombrar a Fósil era también nombrar su propia redención. Las horas siguieron su curso, pero Santiago apenas las notó. Se sentía más ligero, aunque su cuerpo todavía dolía del cansancio y del frío. La ciudad seguía indiferente allá afuera, ruidosa y cruel, pero él no tenía prisa por volver a esas calles, porque aquí, en este establo medio derrumbado, por fin había encontrado algo que ni la pobreza ni la burla podían arrebatarle: esperanza. Esa palabra resonaba en su mente cada vez que miraba al caballo. Fósil. Su Fósil. Santiago se puso de pie y comenzó a caminar despacio por el lugar, acomodando las cosas como si aquel refugio fuera su hogar desde siempre. Juntó más paja, barrió con sus manos un rincón lleno de polvo y apiló unas tablas para reforzar la pared. Cada pequeño gesto era un recordatorio de que, incluso en la más dura pobreza, uno puede elegir cuidar, porque la bondad, lo entendía ahora, es lo último que debería abandonarnos. Se detuvo frente a Fósil y se agachó para observarlo mejor. El animal lo miraba, inmóvil, como si supiera que Santiago estaba pensando algo importante. Y así era, porque en su mente no dejaba de repetirse la misma reflexión. Me dieron a este caballo para humillarme, para recordarme lo pobre, lo inútil, lo invisible que soy. Y sin embargo, aquí estoy. Y lo único que siento es gratitud, porque él me devolvió a mí mismo. Fósil estiró el cuello y rozó con su hocico la mano de Santiago, arrancándole una sonrisa leve. Esa conexión silenciosa le enseñó más que cualquier lección que hubiera escuchado en su vida. Porque cuando uno cuida a otro, aunque sea un caballo ciego y cojo, también se cuida a sí mismo. Y esa era la verdadera crítica social, que quienes menos tienen, muchas veces son quienes más bondad guardan en el corazón. Las paredes seguían crujiendo con el viento, pero a Santiago ya no le importaba. Se sentía más fuerte, más digno, más humano. La humillación de la plaza seguía siendo una herida, sí, pero una herida que ahora lo empujaba a recordar lo que realmente importaba, porque había descubierto que la verdadera redención no está en vengarse de los ricos, ni en olvidar el dolor, sino en elegir seguir siendo bueno cuando el mundo espera que te rompas. De pronto, desde la puerta del establo, un perro callejero entró despacio y se acomodó en un rincón. Santiago lo miró, sorprendido, y después sonrió, porque allí estaban tres seres abandonados por el mundo, compartiendo la misma soledad, la misma bondad,
Y pensó, quizá eso sea la humanidad, no dejar que nadie, por más invisible que seas, te quite las 100 ganas de cuidar. Se sentó de nuevo junto a Fósil y le susurró, aquí empieza nuestra historia. No sé qué vendrá después, pero por ahora estamos juntos, y eso basta. La voz le tembló un poco, pero era firme, porque ahora sabía que, mientras pudiera dar un poco de compasión, su corazón nunca estaría completamente roto. Y así, con la ciudad brillando a lo lejos, ajena a todo, Santiago y Fósil se quedaron allí, en la penumbra del establo, como dos fósiles tercos que se niegan a desaparecer. Y una pregunta quedó flotando en su mente, como un susurro suave que se negaba a callar. Si todos pudiéramos cuidar así, ¿qué tan diferente sería este mundo? La historia de Santiago y Fósil no fue escrita en los periódicos, ni contada en las tertulias de la ciudad, pero para quienes la presenciaron, aunque no lo admitan, dejó una huella imposible de borrar. Porque esa noche en la plaza, la arrogancia de los millonarios quedó expuesta frente a la humildad silenciosa de un hombre que eligió la compasión por encima del resentimiento. A los ojos de todos, Santiago era apenas un vagabundo arrastrando un carrito por las calles olvidadas, invisible, indigno. Pero esa noche demostró que ni la pobreza ni la humillación pueden arrancar lo que uno guarda en el corazón. La capacidad de cuidar, de conectar, de recordar que todavía somos humanos. Y es que las risas crueles y las miradas altivas de quienes se creían superiores no hicieron más que revelar su propia pobreza espiritual. Porque la riqueza sin bondad no es más que injusticia disfrazada de éxito. En cambio, la bondad, aunque nazca en un establo sucio o en las manos ásperas de un vagabundo, es más valiosa que todo el oro de San Rosario. Fósil y Santiago se convirtieron en símbolo de algo que muchos habían olvidado, que la resiliencia no grita, pero resiste, que la dignidad no se subasta, y que siempre hay esperanza para quienes eligen ser compasivos incluso cuando nadie más lo es, porque al final, la verdadera redención no llega cuando otros te reconocen, sino cuando tú mismo decides no dejar de ser humano. Gracias por haberte quedado hasta el final de esta historia. Espero que el relato de Santiago y Fósil haya tocado tu corazón tanto como tocó el mío al contarlo, porque al final, todos hemos sido invisibles alguna vez. Todos hemos sentido esa soledad, esa burla, esa sensación de que ya no queda nada que rescatar. Pero si esta historia te recordó que la bondad todavía vive en ti, que la esperanza nunca muere y que la dignidad no se subasta, entonces no la dejes aquí. Llévala contigo, compártela. Y por favor, cuéntame, ¿qué fue lo que más te conmovió? ¿Alguna vez sentiste que no valías nada, pero lograste levantarte? Déjame tu historia en los comentarios. Quiero leerte, quiero saber de ti. Y si esta historia te hizo reflexionar, suscríbete al canal ahora mismo y activa la campanita para no perderte los próximos videos. Cada semana publicamos relatos como este, llenos de fe, de humanidad y de lecciones para el alma. No olvides dejar tu me gusta si esta historia significó algo para ti. Eso nos ayuda a seguir compartiendo más mensajes de esperanza para quienes más lo necesitan. Y no te vayas sin ver el próximo video que aparecerá en tu pantalla. Estoy seguro de que también llevará luz a tu corazón. Gracias por estar aquí. Que Dios bendiga tu camino, y recuerda, incluso en las noches más oscuras, la bondad sigue viva. Hasta la próxima.